Estados Unidos, Donald Trump dice que los palestinos deberían abandonar Gaza permanentemente y que Estados Unidos tomaría el control. El secretario de Estado Marco Rubio califica a Cuba, Nicaragua y Venezuela como enemigos de la humanidad y responsables en parte de la crisis migratoria en Estados Unidos. El Papa Francisco expresa su profundo pesar tras el peor tiroteo de la historia en Suecia, que dejó al menos 11 muertos. Jóvenes de Estados Unidos, Israel y Palestina dialogan en el Vaticano sobre el sentido del encuentro en la construcción de la paz. Además, desde Perú, una asociación católica emprende una iniciativa para ayudar integralmente a niños y adultos de escasos recursos en las afueras de Lima. Le contamos cómo ayudar. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos esta edición del programa en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump, junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sugirió este martes que su país debe controlar la franja de Gaza y que los palestinos deben abandonar el sector de forma permanente. El contexto de esta información se lo presentamos en el siguiente informe. En una conferencia de prensa el martes 4 de febrero, el presidente Donald Trump anunció su intención de que Estados Unidos se haga cargo de la franja de Gaza y de enviar a los gazatíes a otros países. A su lado estaba el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con quien previamente conversó sobre cómo eliminar a Hamás y restablecer la paz en esa región. Creo firmemente que la franja de Gaza, que ha sido un símbolo de muerte y destrucción durante tantas décadas y tan mala para la gente cerca de ella, y especialmente para aquellos que viven allí, y francamente ha sido realmente muy desafortunada. Deberíamos ir a otros países de interés con corazones humanitarios, y hay muchos de ellos que quieren hacer esto y construir varios dominios que finalmente serán ocupados por los 1.8 millones de palestinos que viven en Gaza, poniendo fin a la muerte y la destrucción y francamente la mala suerte. Ante esta propuesta, los palestinos residentes en la franja de Gaza manifestaron su rechazo. Los comentarios de Trump son ilógicos. Hemos vivido la guerra durante 1 año y 4 meses. Y luego viene y dice que deberíamos dejar nuestra tierra. Esta es nuestra tierra y la tierra de nuestros antepasados. Es difícil dejarlo o para él traer a otra gente para poblarlo. Eso no sucederá. No dejaremos nuestra tierra ni nuestro país. Los comentarios de Trump están equivocados. Permaneceremos en nuestros hogares y en nuestra tierra. No nos iremos, ni a Egipto ni a ningún otro lugar. No nos puede pasar nada peor de lo que ya ha sucedido. Según Associated Press, el portavoz de Hamás, Abdul Latif Al-Qanou, emitió un comunicado. En el texto se indica que el pueblo palestino no aceptará este plan sin importar el costo. Además, el portavoz de los terroristas tildó a la posición del mandatario estadounidense como racista y que va acorde con la postura de la derecha israelí de desplazar a su pueblo y liquidar su causa. Diversos países como Palestina y Reino Unido también manifestaron su oposición. En 2 días, en un lapso de pocas horas, 400.000 palestinos caminando regresaron a la parte norte de la franja de Gaza. Creo que deberíamos respetar las elecciones y los deseos del pueblo palestino. Y el pueblo palestino al final tomará la decisión, su determinación. Quieren limpiar la destrucción en Gaza, quieren reconstruir Gaza. Siempre hemos sido claros en nuestra creencia de que debemos ver 2 estados. Debemos ver a los palestinos capaces de vivir y prosperar en sus tierras, en Gaza y Cisjordania. Eso es a lo que queremos llegar. Por eso es importante que salgamos de la fase 1 de este acuerdo de rehenes a la fase 2 y luego a la fase 3 y reconstruyamos Gaza. La solución de los 2 estados, Israel y Palestina, también es la postura que defiende el Vaticano. En su audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco tuvo presente a los palestinos. Y pensemos en los países que están sufriendo por la guerra. La atormentada Ucrania, Israel, Jordania, tantos países que están sufriendo. Recordemos allí a los desplazados de Palestina y recemos por ellos. Finalmente, de acuerdo a Europa Press, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, indicó que cualquier traslado o deportación forzosa de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibido. El derecho internacional es muy claro, puntualizó el funcionario de la ONU.
En otras noticias les contamos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó este martes Costa Rica como parte de su primer viaje oficial como jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Allí concretó acciones en temas de ciberseguridad, migración y narcotráfico. Al terminar su jornada en conferencia de prensa fue preguntado sobre políticas migratorias en los países vecinos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al respecto, Rubio calificó a estas naciones como enemigos de la humanidad y los responsabilizó por la crisis migratoria en Estados Unidos. Escuchemos sus declaraciones. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, la misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. En términos de CAFTA, todavía la administración no ha tomado una posición sobre exactamente cuál es el papel que va a tener Nicaragua dentro de un acuerdo que existió para premiar a la democracia, que hoy en día uno tiene que reconocer que Nicaragua no es una democracia, no funciona como una democracia. Pero eso hay que estudiarlo bien porque hay impactos que tienen sacar un país y puede tener impacto también sobre países vecinos que también son parte de ese arreglo. Pero es algo que se va a tomar muy en serio, pero hasta este momento todavía no hay una posición que se ha establecido oficial, porque hoy yo cumplo 2 semanas en cargo y creo que eso es un tema que va a demorar más de 2 semanas de terminar. Pero entiendo que es un tema muy serio. El primer viaje del flamante secretario de Estado, canciller de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido a América Latina. Esto es inusual porque normalmente estos viajes suelen ser a Europa o Asia. ¿Qué nos dice de las prioridades del nuevo gobierno en los Estados Unidos? Para saber más al respecto estamos con Alberto Fernández. Él es analista geopolítico, nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias. Pues cuéntenos, Alberto, para entender por qué esta prioridad, evidentemente, de la Cancillería estadounidense hacia América Latina. Bueno, yo creo que hay un reconocimiento en Washington y especialmente en esta nueva administración del presidente Trump, que ha habido años de descuido de Estados Unidos en sus relaciones con América Latina, con lo que se llama nuestro patio trasero. Y entonces que ese descuido ha tenido consecuencias en el campo de economía, de seguridad, de muchas cosas. Entonces ese paso del presidente Trump y del canciller Marco Rubio es como un reconocimiento que tenemos que cambiar. Y hay, claro, por supuesto, la preocupación de que en ese patio de atrás esté muy metida últimamente China, aprovechando esta ausencia estadounidense. Sin duda, no era hace tanto que Estados Unidos era el primer contraparte o socio de muchos de los países de América Latina en el campo de economía, de comercio. Y eso ha cambiado porque ha venido ese auge de parte de China en lo que es economía, y también hemos visto en otros campos, por ejemplo, la presencia de Irán, de Rusia en otros campos, vamos a decir, de seguridad o militar. Y entonces eso es todo parte de ese descuido que tiene que ver con todas partes de una relación. O sea, hemos ignorado eso demasiado tiempo y es hora de cambiar esa realidad. Panamá, por supuesto, también un viaje, una parada importante en este viaje. Con respecto al Canal de Panamá, ¿cuál es la preocupación de Estados Unidos en ese respecto? Bueno, son varias. Primero, claro, es parte de ese ambiente, de ese ámbito comercial, económico, o sea, el conflicto que existe entre Estados Unidos y China, para ver quién tiene superioridad en ese campo, pero también tiene que ver con cosas como espionaje, como tráfico de influencias, como el ámbito militar y de seguridad.
Si China controla el canal, puede controlar la ida y vuelta de navios de la Armada de Estados Unidos. Y entonces no es una cosa, no vamos a decir que es el campo de la economía, no, es seguridad militar, económico, político, todo eso. El acuerdo también con El Salvador para la transferencia de prisioneros violentos, o sea, que han cometido crímenes en los Estados Unidos de otros países. ¿Nos puede decir algo al respecto? Bueno, claro, las relaciones con El Salvador y con el presidente Bukele son muy buenas porque la administración Trump ve como Bukele como un mandatario que ha tenido mucho éxito. Y ha tenido mucho éxito en campos que son importantes para Estados Unidos, que es la soberanía, la lucha contra el crimen organizado, inclusive el asunto de la migración. Y entonces, claro, es uno de esos campos donde hay razones de ambas partes para cooperar. O sea, de parte de El Salvador es demostrar que este es un país capaz que puede ayudar a Estados Unidos, y de parte de Estados Unidos es fortalecer lazos con un aliado que más o menos va en el mismo rumbo político. Entonces es, como decimos en inglés, un win-win situation, ambas partes ganan. La contraparte, por supuesto, siendo Nicaragua, Cuba y Venezuela como estados fallidos que generan miseria y por lo tanto estas olas de migración, mientras que decía, por ejemplo, en Costa Rica, acá hay más estadounidenses de lo que hay costarricenses en Estados Unidos, porque esta nación, esta democracia sí funciona, mientras que las otras no son democracias y son estados que generan miseria y olas de migración. Así es, y es peor porque lamentablemente hay muchos países pobres, hay muchos países que son dictaduras. Eso no es nada nuevo. Lo que ocurre en el campo hablando de, vamos a decir, de Nicaragua, Cuba y Venezuela, por ejemplo, es que son países dictatorías, tiranías, pero también que actúan contra los intereses directamente de Estados Unidos. O sea, los tres países son, claro, aliados de nuestros enemigos, aliados de Rusia, de China, de Irán. Los tres países también tienen lazos con la trata, el tráfico, o sea, tráfico de drogas, tráfico de personas, todo tipo de asuntos de los carteles, todo eso, también están involucrados en eso. También, claro, son países políticamente contra Estados Unidos. Pues bien, este viaje es toda una hoja de ruta para la acción de Estados Unidos en los siguientes años en el hemisferio. Gracias, Alberto Fernández, analista geopolítico, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Dirigimos nuestra mirada hacia Suecia, donde este martes ocurrió un tiroteo en una escuela para adultos que dejó varios muertos y heridos. El Papa Francisco expresó su profundo pesar. Aquí le contamos. Al menos 11 personas murieron este martes en un tiroteo en la escuela para adultos Risbergska, ubicada en Örebro, a 200 kilómetros al oeste de Estocolmo. La policía informó que el presunto tirador también falleció y 6 personas se encuentran gravemente heridas. Un testigo del tiroteo dijo que él y sus compañeros de estudio se atrincheraron durante más de 2 horas en un aula con su profesor y colegas, mientras el tirador apuntaba a las víctimas afuera. Estábamos sentados y escondidos debajo de las mesas del aula y escuchamos fuertes golpes durante el tiempo que estuvimos allí. Y luego, después de unas 2 horas y media, llegó la policía y básicamente derribaron la puerta. Y cuando nos sacaron del aula, cuando pasé por la entrada de la escuela, miré hacia abajo y había sangre por todas partes. Y luego miré a la derecha, dentro de la escuela, había sangre por todas partes en el suelo. Fue una locura, una locura. Otra estudiante que presenció el tiroteo contó su testimonio. Un hombre que estaba a mi lado recibió un disparo en el hombro. Sangraba mucho. Cuando miré hacia atrás, vi a 3 personas en el suelo sangrando. Todos estaban conmocionados. Decían, ¡salgan, salgan! Mi amigo y yo tratamos de salvarle la vida a esta persona. La gente estaba muy conmocionada. La policía no estaba en el lugar y tampoco la ambulancia, así que tuvimos que ayudar. Tomé el chal de mi amigo y se lo até bien fuerte alrededor del hombro para que no sangrara tanto.
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que este es el peor tiroteo masivo en la historia de Suecia. Quedan muchas preguntas sin respuesta y yo tampoco puedo darlas. Pero llegará el momento en que sabremos qué ocurrió, cómo pudo ocurrir y qué motivos pudieron haber estado detrás de ello. No especulemos. Esta mañana el rey, la reina y el primer ministro de Suecia depositaron coronas de flores en el lugar del tiroteo masivo. En un telegrama, el Papa Francisco expresó su profundo pesar por el tiroteo y manifestó su cercanía espiritual con todas las personas afectadas por este trágico suceso. La escuela Rizberska atiende estudiantes mayores de 20 años. Se ofrecen cursos de educación primaria y secundaria superior, así como clases de sueco para inmigrantes, formación profesional y programas para personas con discapacidad intelectual. Hasta el cierre de este noticiero, el motivo del ataque del hombre armado a los estudiantes aún no se ha determinado. Ahora nos vamos al Vaticano, donde en su audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco reiteró su llamado a rezar por los territorios que sufren conflictos, dirigiendo un pensamiento especial para los desplazados de Palestina. También alentó a rezar por los sacerdotes y religiosos que ejercen su ministerio en Ucrania, Oriente Medio y República Democrática del Congo. Dijo que su presencia es la prueba de que Dios se acuerda de ellos. En su catequesis, el Santo Padre reflexionó sobre el misterio de la visitación. Si bien no pudo leer el texto que había preparado por sufrir un fuerte resfriado para los peregrinos de lengua española, decidió leer el resumen de su catequesis. Escuchemos. En la visita de María a Isabel, como dice el canto de Zacarías, se cumplen todas las antiguas profecías. Dios, es decir, Jesús, en el vientre de su madre, visita y redime a su pueblo. Del encuentro de las dos mujeres que comparten la fe, la alegría y la esperanza, brota un himno que todos conocemos bien, el Magnificat. Este cántico pronunciado por María es un solemne memorial que sintetiza la oración del pueblo de Israel. Sus versos están entretejidos de resonancias bíblicas que exaltan la compasión de Dios hacia los pequeños y los humildes. Se trata de un recuerdo agradecido del pasado, que enciende de fe el presente e ilumina de esperanza el futuro. También nosotros estamos llamados a esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Pidamos para ello la intercesión de María, conjugando en nuestra vida cotidiana la memoria, la misericordia y la esperanza. Nos vamos a una pausa para volver. Jóvenes de Estados Unidos, Israel y Palestina dialogan en el Vaticano sobre el sentido del encuentro en la construcción de la paz. Además, desde Perú, una asociación católica emprende una iniciativa para ayudar integralmente a niños y adultos de escasos recursos en las afueras de Lima. Le contamos cómo ayudar. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y vamos con noticias desde el Vaticano. Del 2 hasta hoy, 5 de febrero, se realizó un encuentro interreligioso donde jóvenes de Estados Unidos, Israel y Palestina dialogaron sobre el sentido del encuentro en la construcción de la paz. Nuestra corresponsal Paola Riaza informa. Jóvenes estudiantes judíos, católicos y musulmanes se reunieron en Roma para debatir sobre la paz en Oriente Medio. Algunos de los jóvenes palestinos e israelíes provienen del grupo Middle Meets, una iniciativa de diálogo entre estudiantes que nació tras los ataques de Hamas a Israel en octubre de 2023. Nos reunimos con un grupo de estudiantes y queríamos encontrar una solución a la conversación tan polarizada y de tipo extremista que era muy popular en las universidades de todo el mundo en aquel entonces sobre el conflicto. Uno de los profesores que acompaña y modera a estos jóvenes asegura que la iniciativa surgió para fomentar el diálogo respetuoso entre los estudiantes sin caer en la censura. Como profesor de humanidades me pareció una situación muy extraña que la universidad se convirtiera en un lugar donde la gente ya no pudiera hablar.
Y pensé, esto no es el mundo académico. En el mundo académico deberíamos tener la posibilidad de hablar de todo, de debatir seriamente sobre cualquier tema. Ahora venimos aquí en medio del conflicto, que es también un conflicto religioso entre el Islam y el judaísmo, y demostramos que las cosas se pueden cambiar. Hace 500 años nadie podía imaginar que vendríamos a Roma, al Vaticano, y este sería un lugar donde judíos y árabes podrían hablar. La Universidad de Sense, la Universidad Hebrea de Jerusalén, Middle Meads y la Universidad de Notre Dame formaron parte de un convenio con Escolas Ocurrentes, quienes invitaron a los jóvenes a crear espacios de escucha y entendimiento. Vivimos en un entorno muy complejo y tenemos que lidiar con él. Así que me siento responsable de tener esta voz con la que puedo hablar y expresarme, y quiero compartirla. Hay un aspecto interreligioso profundamente arraigado en esta guerra, con el judaísmo y el islam como los dos países implicados. Escolas Ocurrentes es una organización internacional católica que desde su fundación ha promovido el diálogo interreligioso a través de experiencias educativas. Tras estas sesiones tituladas Meaning Meets Us, está prevista una audiencia de los participantes con el Papa Francisco. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Pasamos a noticias de Perú, donde la Asociación Católica de las Bienaventuranzas emprende una iniciativa para ayudar integralmente a niños y adultos de escasos recursos en las afueras de Lima. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta de qué se trata. En medio de un panorama sombrío, una luz llega a estos pequeños. Se trata del Padre Omar, con su Asociación de las Bienaventuranzas, que acoge a niños y adultos de escasos recursos en las afueras de Lima. Sí, ese es el último proyecto que hemos realizado, se llama Cuyayqui Dios Pachurín, Te amo hijo de Dios, en quechua, y el objetivo es atender integralmente como una casa hogar, o como lo llama el Ministerio, un centro de atención residencial para todos nuestros residentes menores de edad, desde bebés hasta jovencitos, adolescentes, hombres o mujeres, hasta los 18 años que ya cumplen la mayoría de edad y pasan a otra casa donde están los adultos. De acuerdo al presbítero de la diócesis de Lurín, se recibe en el centro a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y abandono. A esto se suma que poseen alguna habilidad diferente, como síndrome de Down o autismo. Muchos de ellos tienen una enfermedad psiquiátrica y hay casos de menores portadores de VIH con tratamiento. Cerca de 50 están postrados en cama con cuidados paliativos. Son hijos de Dios y tienen todos los derechos de un hijo de Dios, y además son ciudadanos peruanos, ya desde la mirada civil, ¿no? Y tienen todos los derechos de un ciudadano peruano. Hay países que se glorían de no tener nacimientos de niños con síndrome de Down, y a mí me da pena porque no saben de lo que se pierden. O sea, un niño con síndrome de Down es un niño que solamente sabe dar amor. La obra está dividida en 4 villas. En total hay unas 530 personas, entre personal administrativo y residentes. Varones y mujeres tienen sus propios espacios. La vida diaria empieza muy temprano, a las 6 de la mañana. Durante el día son atendidos por los profesores, especialistas de salud y voluntarios, con los que realizan actividades formativas. A mí me encanta porque yo me siento llena porque siento es lo que Dios me pide y yo amo mi trabajo. La asociación es una gran ayuda, ¿no? Es una obra de Dios, porque son los niños más que nada abandonados por diferentes discapacidades, ¿no? Como dice que el mundo a veces los rechaza eso, y aquí se les ha abierto los brazos y la mayoría de las personas que trabajamos aquí tratamos de darles ese amor que ellos no tienen, ¿no? Los que deseen hacer alguna donación a la asociación pueden ponerse en contacto a través de su cuenta en Facebook. En este año jubilar, estas personas también necesitan una luz de esperanza. Y este mes de febrero nos unimos a las intenciones del Papa Francisco, que nos pide orar por la vida religiosa y sacerdotal. Nos despedimos con el video del Santo Padre sobre esta especial intención. Hasta mañana. Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy.
en ocasiones de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.